una vez más porque estuvimos compartiendo en el culto de fin de año, donde compartimos ahí una suculenta comida, cena, perdón, los que no estuvieron, ¿verdad? No pudieron comer de esa cena tan buena que hubo aquí. Y también compartimos la palabra. Yo soy Julián Musa, para aquellos que no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Soy parte de la familia de su pastor 2 veces. Primero, y lo más importante, porque estamos unidos como cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo nos ha hecho hermanos en la fe, a todos los creyentes. Y ahí todo el creyente, todos los que somos cristianos somos familia. Ahora bien, hay otra parte que es porque estoy vinculado, mi amada esposa es sobrina de su pastor y es la hija de Miqueas y de Tati, que es Keila. Mi amada esposa, ahí andamos con nuestros 2 hijos, José Julián y Josué. La otra vez que vinimos, porque cada vez que venimos aquí, su pastor era Julián, y yo, claro que sí, estamos ahí, o sea, somos parte, y gracias, Misael, gracias al liderazgo de la iglesia por siempre tomarnos en cuenta para compartir la palabra de Dios aquí. Nosotros venimos de Santo Domingo, somos de la iglesia cristiana Oasis en Santo Domingo, y es un gozo. Ya más adelante vamos a poder saludar, ¿verdad?, a aquellos que no pudimos ver el día primero, y es un gozo estar por aquí. Nosotros damos gracias al Señor porque se me ha dado la encomienda de iniciar una muy interesante serie que ustedes estarán tratando en las próximas semanas. Creo que le motivo a que usted esté expectante de lo que Dios quiera tratar con su vida, mirando una carta tan importante como lo es la epístola a los Efesios. Muy rica en conocimiento para uno como creyente, muy importante, y ustedes van a estar viéndola bien de cerca. Hoy yo estaré predicando sobre el capítulo 1 completo, y el título de nuestro mensaje es La bendición espiritual de los creyentes en Cristo. Yo voy a repetir eso. La bendición espiritual de los creyentes en Cristo. A manera de introducción y recordatorio, rápidamente, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo. Fue escrita en su encarcelamiento en Roma alrededor de los años 60 y 62 después de Cristo. El autor se dirigió a las iglesias de la provincia romana de Asia, que incluían a Éfeso, para recordarles su nueva identidad en Cristo. Éfeso era un centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Idolatría, mucha idolatría, y un lugar muy atractivo para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de pecado carnal que personas querían buscar. Al mismo tiempo, competían con esta nueva fe en Cristo filosofías impías, ocultismo espiritual, que trataban de acaparar la atención de la gente. Los nuevos cristianos, quienes salían de una cultura como esta, de un ambiente pecaminoso como este, necesitaban una forma totalmente nueva de verse ahora en Cristo, de verse ellos mismos y de mirar su relación con Dios. Pablo quería, inspirado por el Espíritu Santo, Dios inspira al apóstol Pablo para traer esta carta y hacerles ver a ellos una verdad muy importante para el cristiano, y es que nuestras vidas están unidas a Cristo. Un pueblo que tenía una identidad, una nueva identidad totalmente diferente a la de su cultura. Voy a pedir por favor, Misael, un poquito de agua. Sí, aquí está. Ok, gracias. Y nosotros en el capítulo 1
Este capítulo tiene 23 versículos. El capítulo 1 de Efesios tiene 23 versículos. Lo que haremos es que lo estaremos leyendo y estaremos exponiéndolo por parte. Así que mantenga por favor a Efesios 1 abierto. No lo cierre, que de ahí es que vamos a estar nosotros mirando. Y dice así, Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 3, que es la primera parte que vamos a tomar. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que hace el apóstol Pablo es saludar y luego hace una tremenda alabanza al Señor. Una alabanza al Señor. Él alaba al Señor porque los que creemos en Cristo hemos sido bendecidos de una manera impresionante. Precisamente todo el capítulo 1 se basa en darnos respuesta a esta interesante pregunta que voy a formular ahora. ¿Y de qué manera se ha mostrado esa gran bendición? Fíjese que él alaba al Señor porque el Señor nos ha dado una bendición muy grande. Ahora bien, ¿de qué manera se ha mostrado esa bendición? Y todo el capítulo 1 se basa en dar respuesta, mostrándonos cómo esa bendición espiritual ha sido manifestada en los creyentes en Cristo. Así que eso es lo que vamos a estar enfocando, en lo que estaremos viendo, mirando el capítulo 1 de Efesios, conforme a como el mismo capítulo va presentándonos esa manera de cómo se ha mostrado esa bendición espiritual. Vaya conmigo al versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido bendecidos. ¿Sabe por qué? Lo primero que se muestra aquí, escuche esto bien. Hemos sido bendecidos porque Dios nos amó y por eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Dios escogió nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. ¿Qué dice el versículo 5? Según el puro afecto de su voluntad. Ahora bien, la otra pregunta es ¿para qué? Y el texto lo dice. Él nos escogió para la exaltación de su santo nombre. Y también por medio de Cristo, porque así Él lo quiso, nos ha convertido en sus hijos. No fue por nada que dio en ti, fue porque Él quiso. Él quiso hacerte su hijo por su gracia, por su misericordia. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha el 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Nueva vida, nuevo nacimiento. La obra más hermosa que ha experimentado cualquier persona es nacer de nuevo. ¿Recuerda lo que fue tu vida antes? ¿Por qué no eres así si eres cristiano? Gloria a Jesús. Porque hubo un milagro que se hizo en tu vida. Porque hubo una nueva vida que se gestó, se engendró, no de hombre, ni de carne, ni de sangre, ni por voluntad tuya, sino por voluntad de Dios. Nos ha hecho una nueva criatura, una nueva creación.
Recordemos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que habla de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es ser cristiano realmente. Más que venir a una iglesia, más que escuchar prédicas, es nacer de nuevo. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que te hace y me hace cristiano. Hablando de las razones por las cuales Dios nos escogió, en el versículo 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo y sin mancha delante de Él. Yo estoy en confianza. La palabra santo quiere decir apartados para Dios. Dios nos escogió desde antes de que el mundo existiera. Oiga eso. Nos ha hecho su hijo, hijos de Él. Y nos ha hecho hijos de Él. Y nos escogió para que seamos un pueblo diferente. Personas que ahora somos de Dios. Para la gloria de Dios. Para ser utilizado por Dios, para dar honra a Dios, para mostrar el carácter de Dios, el carácter de Cristo por medio de nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Gracias, siervo. Dice de la manera siguiente. Primera de Pedro 1, 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos escogió para que seamos diferentes a la cultura que impera en el mundo de hoy. No somos de este mundo. Usted y yo no podemos ser similar a la cultura, en este caso, en el contexto de ustedes, a la cultura de cómo la gente en Estados Unidos ha decidido vivir su vida. No. Nosotros en Santo Domingo tampoco. Nosotros hemos sido escogidos para vivir de forma tal que todo lo que nosotros hagamos sea buscando siempre agradar al Dios que nos ha escogido. Esta abundante gracia mostrada en nuestras vidas nos debe llevar a alabar a nuestro Dios. Debemos de vivir una vida de alabanza. Qué grande lo que ha pasado con nosotros. Qué grande lo que ha pasado contigo y conmigo, si eres cristiano. Pero la manifestación de su bendición espiritual, o sea, de su abundante gracia, no termina aquí. Si pensamos que ya nos lo ha dicho todo, no, el texto sigue diciendo más. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El medio utilizado por Dios para que recibamos la gracia abundante. Yo no hablo de una pequeña gracia. A nosotros se nos da una abundante gracia. Un favor inmerecido demasiado grande. Se nos ha dado a nosotros. Ha sido por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ese es el medio. Ese es el medio por el cual obtenemos la bendición espiritual. A ti que todavía no eres cristiano. A ti que todavía no has puesto a Dios como el centro de tu vida. Te quiero leer de nuevo lo que dice el versículo 7 y por favor presta atención. Tanto los que están aquí como los que nos están viendo por el video. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La Biblia establece, no lo digo yo, no lo dice ningún predicador del Evangelio. La Biblia establece que el que no está en el camino, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido a Cristo como el Señor y su Salvador, es esclavo del pecado. Está esclavo. Efesios 2:1. Voy a tomar ese prestado, pastor, aunque eso se va a desglosar más
cuando en el próximo, ¿verdad? Cuando traten el capítulo 2, pero quiero coger ese solamente prestado ahora. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe cómo vive el hombre sin Dios? Y como vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo. El hombre vive una vida de desobediencia y de pecado ante Dios. Y por ende, espiritualmente está muerto. Está muerto. Lo que domina la vida del hombre sin Dios es la desobediencia a Dios, porque no le agrada con lo que hace, y el pecado. Pecado es toda rebelión, todo lo que hacemos que no se conforma a aquello que Dios nos ha revelado en la palabra, que debe de ser la vida que a Él le agrada. Siendo lo más importante ese inicio de la vida cristiana, que es recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí, todo aquel que vive una vida donde Cristo no es el centro, lamentablemente vive una vida de desobediencia, una vida de desagrado a Dios y está muerto espiritualmente. Ahora bien, eso puede cambiar en tu vida. Puede cambiar. Puede cambiar en tu vida. Lo único que tienes que hacer para ser salvo es recibir el perdón de Dios. Creer que la muerte de Cristo fue precisamente para salvarte. Eso es. Creer que esa sangre que se derramó perdona tus pecados, si crees en eso. Si crees en esa obra hermosa que Él hizo. Ahora bien, ¿qué implica eso? Implica que debes de hacer algunas cosas. Primero, reconocer que estás mal ante Dios. Que eres un pecador, que no estás bien. Reconocerlo, aceptarlo, reconocer que no estás bien. Número 2, ¿qué debes hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es que ahora el pecado yo lo veo como lo que es, algo horroroso, y yo voy a Dios a pedirle perdón por la vida que estoy llevando donde Él no es el centro. Y como número 3, recibir al Señor. ¿Qué implica eso? Que ahora yo voy a vivir para Él. Ahora yo voy a desear conocerle. Ahora yo voy a desear que su palabra sea la que guíe mi vida. Que mi vida, yo no la viva como yo entienda, como yo crea, como yo pienso. Sí, sino que a partir de ese momento yo voy a creer de que Él es el dueño de mi vida y a quien yo debo de seguir. Y también parte de esa bendición espiritual para los cristianos, aparte de esto también que se va dando aquí, miren cuántas bendiciones, de que el medio ha sido la gracia de Dios manifestada en Cristo. También parte de esa bendición espiritual para los cristianos es que Dios nos ha revelado algo que el mundo no conoce. ¿Sabías? Exactamente, como mencionó el pastor aquí. Vemos ahí cómo el texto nos muestra a nosotros, dándonos a conocer, el versículo 9, véalo de cerca. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Parte de la bendición espiritual es que Dios nos ha revelado algo que el mundo no conoce ni entiende. Y es que Cristo es el protagonista de la historia de la humanidad. Y es que Cristo es aquel que en su debido tiempo va a volver por segunda vez y reinará sobre todas las cosas. El mundo no conoce eso. Ese misterio se ha revelado a aquellos que han recibido la bendición espiritual del Señor y han nacido de nuevo. El mundo no conoce ese misterio. El mundo no sabe, el mundo no sabe ni puede conocer esa gran verdad. Y la pregunta sería, ¿por qué para ellos esa gran verdad está totalmente desconocida? ¿Por qué es que aquellos que viven sin Dios no pueden conocer eso? Primera de Corintios 2:14 nos da una respuesta contundente. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que la gente, cuando uno le habla de la segunda venida de Cristo, le habla del reino de Dios, le habla de estas cosas,
Para ellos eso es ciencia ficción, pero para nosotros es una verdad revelada, grande, y que a través de señales que estamos viendo en estos tiempos nos confirman la verdad bíblica de que Cristo vuelve. Cristo vuelve por segunda vez. Cristo es el protagonista de la historia de la humanidad. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y reinará por los siglos de los siglos. Y esa gran verdad, ese misterio de su voluntad, nos ha sido revelado, y eso es parte de la bendición espiritual del creyente. Pero las bendiciones espirituales que hemos recibido todavía no terminan. Mire, ¿quieren más bendiciones espirituales? Vamos a seguir leyendo. Versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El Señor, quien nos eligió de antemano, o sea, desde antes de la fundación del mundo, nos ha dado una hermosa herencia. Mucha gente, usted lo ve, hay familias que se destruyen por herencias. Increíble eso, cómo se pierde el amor, el amor filial, el amor entre hermanos, el amor entre familias. He conocido varios casos de pleitos serios de familias por temas de herencia. ¿Cómo divide eso? Pues déjeme decirle que nosotros tenemos una herencia. Dentro de las bendiciones espirituales es que Dios nos ha dado una hermosa herencia. Me gusta como lo dice Hebreos 9:15, que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Usted y yo, si estamos en Cristo, atención, si estamos en Cristo, tenemos una herencia eterna. Una herencia que no nos será quitada. Una herencia que vamos a disfrutar con nuestro Dios. Y esta bendición también nos debe de llevar a dar gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial. Pero el capítulo 1 de Efesios nos sigue mostrando más bendiciones espirituales para los creyentes. Sigue mostrándonos más. Por eso le dije que todo el capítulo, lo que puedo ver al mirar este capítulo, es como la idea de Pablo es iniciar con esta carta diciéndole a sus lectores, incluyendo los lectores de hoy, los lectores de la iglesia Luz y Vida de Orlando, decirnos a nosotros, mostrarnos cómo es que esa bendición espiritual se ha manifestado. Porque recuerde que Pablo empieza con una alabanza. Él está sorprendido y mire cómo vamos viendo las cosas, las bendiciones espirituales que el creyente en Cristo ha recibido, hermanos. La idea del apóstol Pablo es ubicar a sus lectores a que entiendan que se nos ha dado algo demasiado grande y que eso nos debe de llevar a vivir una vida de alabanza y adoración todo el tiempo que estemos aquí. En una ocasión conocí a una señora. Ella era un personaje. Era alguien muy particular que conocí hace muchos años. Una amiga de trabajo, una señora. Y ella decía, ella era como muy así, le gustaba la religión, no es que era cristiana, pero en una ocasión hubo un compañero de nosotros que tuvo un accidente y salió vivo por la misericordia de Dios. Y ella le decía a él, mira fulano, porque él no era muy creyente, tú deberías de vivir con lo que Dios hizo todo el tiempo de tu vida, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Todo el tiempo tú deberías de vivir así. Tú deberías vivir así por lo que Dios hizo contigo. Pues en un sentido espiritual, eso que ella está diciendo no es descabellado. Nosotros, por la bendición espiritual que vivimos, debemos de vivir toda la vida que tenemos aquí con una humillación, con una vida de humildad ante el Dios que nos ha dado tantas cosas. Amén. Nosotros
deberíamos de vivir así. Por eso es que Pablo va trayendo esto y dice, y va diciendo, y va saliendo a relucir, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, lo viene diciendo. Eso es para que nosotros vivamos una vida de alabanza, de exaltación al Dios que nos ha hecho todo esto. Oh, mis hermanos, que estas verdades se entren en nuestro corazón. Que nosotros podamos ver esto claramente. Que podamos ver esto claramente. Pero sigue diciendo más. Versículo 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Oh, Señor. Aquí nos recuerda que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sellados. Cuando creímos de todo corazón en el Evangelio, en el mensaje de salvación, o sea, aquellas hermosas palabras de verdad. El sello aquí, eso que Pablo dice, no es, no que el sello, que si yo, que no, él le dice de algo que pasaba en el tiempo, en ese tiempo. Y miren, lo vamos a ver. Él le dice de la manera siguiente. Él le dice, le habla aquí de que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El sello hace alusión a los anillos u otros objetos que tenían los reyes, que con su nombre mezclado con arcilla lo usaban para firmar cartas u otros documentos importantes. Cuando el sello del rey estaba en la carta, es lo que estaba diciendo, esa carta es mía. Literal. No es de nadie más. Esa carta es mía. Ser sellado por el Espíritu Santo es lo que nos hace propiedad de Dios. Si usted es cristiano, si realmente lo es, si somos cristianos, somos de Cristo. Somos de Dios. Él ha puesto su sello en nosotros. Y ese Espíritu Santo que habita en nosotros es el que produce la nueva vida en Cristo. Ser cristiano es tener una nueva vida, es vivir, es una cosmovisión de vida diferente, una manera de ver, de vivir, de entender la realidad de una manera diferente, a la manera de Dios. Ser cristiano es vivir para la gloria de Dios, es mostrar aquella conducta, aquel fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Atención. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga cómo dice el texto. Yo voy a repetir, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vivir en el Espíritu es mostrar el carácter de Cristo. Vivir en el Espíritu es vivir bajo los preceptos y mandatos de la palabra de Dios. Vivir en el Espíritu es lo que evidencia que nosotros tenemos una nueva vida y de que somos de Dios y que le pertenecemos a Dios. Recordemos lo que Cristo dijo. En una ocasión le dijo a sus discípulos, para que no se confundan sobre los falsos cristianos, le dijo, por sus frutos los conoceréis. Ser cristiano es más que decirlo. Ser cristiano es mostrar a Cristo. Y eso es una verdad que queda plasmada en Efesios capítulo. Recordemos que él está hablando de identidad. En una cultura donde lo que predomina es la idolatría, lo que predomina son filosofías vanas, materialistas, falsas, lo que predomina es el ocultismo. Pablo le está diciendo, ustedes tienen una forma de vida diferente. Una forma de vida diferente porque ustedes han sido
sellados, ustedes han sido escogidos, ustedes son hechos hijos, ustedes, todo lo que hemos venido diciendo aquí, y viene y va diciendo y dice, ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ustedes y ese Espíritu Santo vive en nosotros y es la garantía de nuestra herencia. Me gozo cuando veo esto. La garantía de nuestra herencia. Otra información importante que sale a relucir aquí, porque Pablo utiliza cosas que ellos conocen para dar una enseñanza espiritual en momentos determinados. Miren, dice en el versículo 14, vaya conmigo por favor, dice, no, vamos a tomar el 13 para que ahí se vea la lógica que va llevando esto que Pablo está presentando. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí viene lo que quiero traer. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras es un término legal y comercial que representa un depósito o un pago inicial. El hecho de ser sellado por el Espíritu Santo, el hecho de ser sellados con el Espíritu Santo, por ser creyentes, es la garantía de que un día estaremos con Cristo en su reino. Un ejemplo, es como cuando usted va a comprar una casa que está en plan. De repente, usted da un pago inicial. ¿Y qué pasa con eso? Vienen y le dan un contrato de compra y venta. Aunque usted no vea la casa ni existe. Por el depósito que hizo, se le ha dado ese comprobante de venta que dice, esa casa le pertenece a usted aunque no la vea. Solo es cuestión de tiempo, cuando hagan la casa, entonces ahí ya se paga la otra parte y la casa es suya. Literal. O sea, la casa es tuya desde antes, pero que la vas a vivir. Es lo mismo que está diciendo el Señor aquí, a través del apóstol Pablo. Está diciendo que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. O sea, que ese Espíritu Santo que tú y yo, el que es cristiano sabe que es cristiano. Porque el que es cristiano sabe que pasó de muerte a vida. Aleluya. Ese Espíritu que te ha dado nueva vida es la garantía de que tú vas a estar con Cristo en vida. Eso debe de fortalecer nuestra fe. Porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos ese Espíritu. Hoy somos una nueva criatura porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y ese mismo Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía de que cuando tus ojos se cierren aquí, estarás con el Señor. Por eso no temas a morir, porque el día que te vayas de aquí, el día que nos vayamos de aquí, está garantizada una herencia eterna por nuestro Dios. No me lo estoy inventando yo, eso lo dice Dios. Eso lo dice la palabra. Esa nueva vida, el fruto del Espíritu Santo, esa obra de Dios, esos dones que el Espíritu puede manifestar en momentos determinados, en tu vida, en mi vida, eso que te hace diferente, eso que te ha hecho una nueva criatura, recuérdalo, esa es la garantía de que vas a estar con Dios. Nada ni nadie va a impedir eso. Y eso tiene que llenar nuestra vida de fe, porque eso es algo que sí lo sabemos, lo conocemos, lo vemos en nuestras vidas. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Esta bendición nos debe de llevar a dar gloria y alabanza al Señor. Esta bendición nos debe de llevar a exaltar a nuestro Dios. No se queda ahí. La vida de nosotros con Cristo no se limita al tiempo que estamos aquí. Nosotros vamos a estar con el Señor. Eso es seguro. Eso es seguro, hermano. No permita que la duda. Yo he vivido eso en mi vida, claro que sí. Yo he sentido dudas en siendo cristiano sobre el tema de la muerte. Creo que es normal eso. Lo que no es normal es quedarme en ese pensamiento. Pero es normal uno pensar en la muerte y decir, bueno, y se acaba todo ahí. No. Ahí es que tenemos que ejercer la fe y decir, no, la palabra de Dios dice que eso lo dicen los que no creen.
lo que no conocen, lo que para ellos esto es locura. Para mí el evangelio no es locura, es mi vida. Para mí esto es lo que yo vivo. Yo conozco a Dios y sé que estaré con Él. Amén. Y nosotros tenemos que, de manera intencional, recordar estas verdades, para que la duda, cuando venga a nuestra mente, se vaya. Para que nosotros no vivamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros creemos en un Cristo que está vivo y vamos a estar con Él. Y eso es seguro, hermano. Porque Él lo dice. Es su palabra. No es el invento del predicador Julián Musa que vino de Santo Domingo a hablar lo que le da el deseo aquí. Es la palabra de Dios que revela que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Y por todo lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les ha dicho hasta el momento, por todo esto, por toda esta respuesta a la pregunta que hemos formulado mirando el texto, cómo Dios ha mostrado esa bendición espiritual, esas bendiciones espirituales. Por todo lo que hemos hablado, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da gracias al Señor. Hay un giro aquí en el capítulo 1. Desde el versículo 15 al 23, que es la última parte, que lo vamos a ver quizás no tan exhaustiva como estuvimos mirando lo otro. Pero cuando miramos, el apóstol Pablo viene hablando de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, la bendición espiritual que hemos recibido en Cristo. Viene desglosándolo, pero en el versículo 15 da un giro hacia una acción de gracia, producto de todo lo que ha venido diciendo. Y vamos a ver eso. Versículo 15, vamos a leer un poquito más extenso, hasta el 21. Dice, déjenme mirar el tiempo. Bueno, vamos bien, pastor, ¿verdad? Ok. Dice así, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Lea conmigo, vaya, voy a esperar que lo busque, búsquelo, por favor. Dice, Efesios 1 del 15 en adelante, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El apóstol Pablo daba gracias por dos virtudes muy importantes que veía en la iglesia de Éfeso. Número uno, la profunda fe que la iglesia de Éfeso tenía en el Señor. Y número dos, daba gracias por el amor que ellos tenían como cristianos, porque se tenían. La fe en Cristo, o sea, creer y por ende vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Tener fe, vivir por fe es eso. Creer y vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y el amor entre nosotros como hermanos que somos, son dos características muy importantes para el crecimiento saludable de la iglesia local. Si nosotros queremos como iglesia, y hablando en el contexto de esta iglesia, pero yo puedo hablar también en el contexto de la iglesia de nosotros en Santo Domingo, si nosotros queremos crecer de manera saludable como iglesia local, debemos de cultivar, tanto como individuos, pero también como iglesia, el fortalecimiento de nuestra fe en el Señor y el amor entre hermanos. Esas fueron dos cosas que Pablo daba gracias. De hecho, Pablo pide, hablando de eso de la fe,
da gracias porque veía fe en ellos, pero pide algo que va en esa línea también. Dice, Pablo pide por sabiduría espiritual y por crecimiento en el conocimiento de Dios. Sabiduría espiritual y crecimiento en el conocimiento de Dios. Estas dos cosas alumbran nuestro entendimiento. Alumbran nuestro entendimiento para que podamos estar totalmente convencidos de la rica y gloriosa herencia que tenemos en el Señor. En la medida en que yo conozco más a Dios, en esa misma medida mi fe crece más. ¿Qué dijo el apóstol Pablo también? Que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Usted quiere tener más fe, yo quiero tener más fe. Conozcamos más a Dios. Acerquémonos más a su palabra. Pidamos a Dios sabiduría en su palabra. Conozcamos al Señor. Y también Él pedía para que los que creemos en Cristo entendamos la seguridad que tenemos en esta esperanza. Porque el mismo poder, escuche esto, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo ha hecho rey sobre todas las cosas, es el mismo poder por el cual Dios ha traído nueva vida y que también operará en nuestra resurrección. No es otro espíritu que nos hará resucitar, es el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese Espíritu Santo que habita en nosotros, y yo le voy a traer un versículo que nos ayuda a entender mejor esta verdad. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hablando del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mírenlo ahí. Eso es contundente. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo que habita en nosotros es el mismo Espíritu que nos levantará en aquel día. Nosotros vamos a resucitar. ¿Y qué va a usar Dios para resucitarnos? Su Espíritu. Ese mismo Espíritu que habita en nosotros, que le decía anteriormente, que es la garantía de nuestra herencia eterna. El final de la vida de nosotros es estar con Dios. El fin, por decirlo así, de nuestra película, hablando de nuestra vida, por utilizar un término así, muy coloquial, es que vamos a estar con Dios. No importa lo que tú y yo pasemos aquí. No importa la situación que pasemos o que estemos pasando. Llámele cualquier cosa. Usted conoce lo que está viviendo. Créame, vamos a confiar, porque el final de todo es glorioso. Nosotros tenemos una herencia eterna. Y quiero concluir con el versículo 22 y 23. Dice así. Vaya conmigo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo termina su alabanza al Señor con una verdad contundente. Con una verdad que no se mueve. Y es que Cristo continúa su obra de reconciliación y salvación en este mundo a través de quienes Él ha rescatado. La bendición espiritual puede alcanzar a otros porque Dios tiene un cuerpo operando, que es la iglesia. Tú y yo somos esa iglesia. A través de nosotros Dios sigue operando obra de salvación. La iglesia ahora, quien guiada por el Espíritu Santo, es la que demuestra el amor de Dios de manera clara, de manera tangible, de manera valiente, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La iglesia Dios sigue haciendo su obra. La bendición espiritual sigue llegando a otros, porque Dios tiene un pueblo. Y es mi deseo y mi oración que estas cosas que hemos hablado aquí, usted pueda meditar verdaderamente en esto. Usted pueda pensar en esto, porque estas son promesas que el creyente tiene. Y si hay algo que es importante en este tiempo, es que el cristiano abrace las promesas de Dios, porque si no la abraza, no puede seguir adelante en un mundo tan convulsionado, corrupto y como estamos viviendo. Si el cristiano no abraza su fe de verdad, Dios nos guarde de ser de aquellos que aún estamos en estos lugares, pero no estamos aquí. Que Dios nos guarde
Mira que le digo de corazón esto. Y esto es primero a quien le estoy hablando es a mi corazón. Si nosotros no entendemos que hemos sido llamados a vivir una vida cercana a Dios, pudiéramos creernos que somos cristianos y no lo somos. Y yo le invito a que reflexionemos en esta verdad. Y el primero que se está hablando soy yo. Yo no estoy diciendo aquí que eso es para usted, eso es para mí, para Julián Musa. Yo tengo que pensar en eso de manera intencional, abrazar esta fe, de manera que mi vida sea en base a esto, porque estamos viviendo en tiempos donde hay una presión muy fuerte para que usted abandone su fe. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos dé la sabiduría, nos dé la fortaleza y que cada uno de nosotros pensemos no en nadie más, pensemos en nosotros mirando estas verdades. Así que yo quiero orar para entregarle al pastor y que el Señor haga que su palabra dé fruto en nuestras vidas. Padre, gracias te damos. Gracias porque en pleno siglo XXI estas palabras son tan contundentes como lo fueron para los hermanos de la iglesia de Éfeso. En un tiempo donde muchas cosas quieren llamar nuestra atención y sacarnos del camino, que nosotros podamos pensar en la bendición espiritual que tú nos has dado, que nos ha dado una identidad, Señor. Y esa identidad es que hemos sido escogidos, es que somos hijos, es que hemos sido redimidos, es que hemos sido sellados por el Espíritu, hemos recibido la herencia eterna, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántas cosas, Señor? Que tú nos ayudes a nosotros vivir una vida entendiendo la magnitud de lo que se nos ha dado. Padre, y que eso nos llene de gozo, que nos lleve una vida donde disfrutemos el ser cristiano, donde disfrutemos, donde no nos avergoncemos porque tenemos una gracia demasiado grande, que disfrutemos de la vida cristiana, que vivamos una vida avivada. Señor, una vida de alegría, una vida de gozo. El mundo se goza con el pecado destruye. La iglesia se goza con la bendición de Dios que bendice. Oh Dios, gloria a tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas. Guarda nuestros corazones y que como cuerpo tuyo sigamos haciendo tu obra. Sigamos hablando de ti. Sigamos mostrándole a ese mundo de que sí es mejor a la manera tuya. Que sigamos comportándonos como es debido conforme a nuestro llamamiento, Señor. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos por la apatía, Señor, que a veces podemos tener. Y renuévanos en tu espíritu, Dios. Y que seamos para la alabanza y la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.